Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana comenzamos con el repaso del capítulo 11. Lleva como título: Se llenaron de felicidad y de Espíritu Santo. Pablo se enfrenta a personas que se oponen a la predicación. Este capítulo está basado en Hechos, capítulo 13, versículos del 1 al 52. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 1 al 4 y los recuadros de las páginas 86 y 87. Comencemos con el estudio. Comenzaremos leyendo la introducción a la sección 4, lleva como título: Enviados por el Espíritu Santo. Está basada en Hechos capítulo 12, versículo 4, y dice así. En esta sección seguiremos al apóstol Pablo en su primer viaje misionero. Aunque lo persiguieron en una ciudad tras otra, gracias a la guía del Espíritu Santo, continuó dando testimonio y fundó varias congregaciones. Esta emocionante historia nos animará a predicar con más ganas todavía. Pasamos ahora a la pregunta de los párrafos 1 y 2, dice así. ¿Por qué fue diferente la asignación de Bernabé y Saulo a la de otros misioneros? ¿Cómo contribuiría su labor al cumplimiento de Hechos, capítulo 1, versículo 8? Como esta pregunta está basada en Hechos, capítulo 1, versículo 8, lo escuchamos y dice así. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. La asignación de Bernabé y Saulo fue diferente de la de otros misioneros, porque por primera vez se les envió específicamente a tierras donde el mensaje del cristianismo aún no había sido proclamado de manera significativa. Esta misión se destaca porque no se limitaba a áreas donde ya había comunidades cristianas, como en el caso de las misiones previas, mencionadas en Hechos capítulo 8, versículo 14, y Hechos, capítulo 11, versículo 22, sino que se trataba de llevar el Evangelio a regiones que no habían recibido el mensaje antes. La labor de Bernabé y Saulo implicaba un desafío mayor y una expansión significativa del alcance del cristianismo. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Esta misión contribuía directamente al cumplimiento de Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús había dicho a sus discípulos, que serían sus testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta la parte más lejana de la tierra. Al enviar a Bernabé y Saulo a lugares lejanos y menos alcanzados, se estaba cumpliendo la profecía de que el mensaje cristiano llegaría a todas las partes del mundo, más allá de las áreas judías y samaritanas iniciales. La elección y envío de estos dos apóstoles por medio del Espíritu Santo marcó un paso importante en la expansión global del cristianismo. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta, basada en el recuadro titulado Bernabé, el hijo del consuelo. Vamos con la respuesta. Bernabé, conocido como el hijo del consuelo, era un levita de Chipre, que se destacó por su generosidad y disposición para ayudar a sus hermanos en la fe. Por ejemplo, cuando la congregación de Jerusalén necesitaba fondos para sostener a los nuevos discípulos, Bernabé vendió un terreno y entregó el dinero a los apóstoles. Además, Bernabé mostró gran valentía y apoyo cuando defendió a Saulo de Tarso ante los demás discípulos que desconfiaban de él, debido a su pasado como perseguidor de cristianos. La humildad y madurez espiritual de Bernabé se evidencian también en su disposición a aceptar el consejo de Pablo, en asuntos relacionados con el trato entre cristianos de diferentes orígenes. Todo esto demuestra que Bernabé no solo era un líder espiritual, sino también un ejemplo de apoyo y consuelo para los demás. Muchas gracias. Entramos en el primer subtema del capítulo 11, titulado Sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión. Este subtema está basado en Hechos capítulo 13, versículos del 1 al 12. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Ahora bien, en Antioquía había profetas y maestros en la congregación local. Bernabé,
Simeón, al que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, que fue educado con Herodes, el gobernante de distrito, y Saulo. Mientras estaban sirviendo a Jehová y ayunando, el Espíritu Santo dijo: Sepárenme a Bernabé y a Saulo a fin de que realicen la misión para la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y se despidieron de ellos. Así que estos hombres, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y allí se embarcaron para Chipre. Cuando llegaron a Salamina, se pusieron a predicar la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Y Juan iba con ellos de ayudante. Después de atravesar toda la isla hasta Pafos, se encontraron con cierto judío llamado Bar Jesús, que era un hechicero y un falso profeta. Él estaba con el procónsul Sergio Paulo, un hombre inteligente. Este llamó a Bernabé y a Saulo porque estaba muy interesado en oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, porque así se traduce su nombre, empezó a oponerse a ellos y trataba de apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, también llamado Pablo, se llenó de Espíritu Santo, lo miró fijamente y dijo: Tú que estás lleno de toda clase de fraude y toda clase de maldad, tú que eres hijo del diablo y enemigo de todo lo justo, ¿cuándo dejarás de torcer los caminos rectos de Jehová? Mira, la mano de Jehová está sobre ti. Te quedarás ciego y no verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, una espesa neblina y oscuridad cayeron sobre sus ojos, y comenzó a buscar a su alrededor a alguien que lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el procónsul se hizo creyente, pues quedó muy impresionado con las enseñanzas de Jehová. Muchas gracias. Una vez escuchados estos versículos, pasamos ahora a la pregunta del párrafo 3. ¿Por qué eran difíciles los viajes en el siglo I? Vamos con la respuesta. Los viajes en el siglo I eran difíciles, principalmente por las condiciones adversas que los viajeros debían enfrentar, en contraste con la actualidad. En el siglo I, se viajaba principalmente a pie, o en algunos casos, en animales de carga. Los caminos eran rudimentarios y frecuentemente en mal estado, lo que hacía que los viajes fueran lentos y agotadores. Un viajero podía caminar unos 30 kilómetros, 20 millas, en un día, lo que exigía un considerable esfuerzo físico y resultaba en un gran desgaste físico al final de cada jornada. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una segunda respuesta. Bernabé y Saulo eran conscientes del esfuerzo y sacrificio que implicaría su misión, dado que estos viajes demandaban atravesar largas distancias, expuestos a las inclemencias del tiempo, como el sol, la lluvia, el calor y el frío. Además, existían peligros de asaltantes en el camino, como menciona Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 26, donde leemos: He hecho muchos viajes, me he visto en peligro a causa de ríos, en peligro a causa de ladrones. Esto nos lleva a entender que los viajes en el primer siglo eran difíciles y peligrosos. Muchas gracias. Para esta pregunta, tenemos una tercera respuesta basada en el recuadro titulado Por los caminos. Vamos con la respuesta. El Imperio Romano disponía de una red de carreteras empedradas que facilitaban los desplazamientos. Sin embargo, los viajes por tierra seguían siendo lentos. Las posadas a lo largo de estas carreteras eran sucias, húmedas y plagadas de insectos. Estos establecimientos tenían una reputación negativa debido a la mala conducta de muchos de sus ocupantes y la deshonestidad de algunos dueños, quienes podían robar a sus huéspedes o incluso ofrecerles servicios inmorales. Por lo tanto, para los cristianos, estos lugares representaban un desafío adicional, ya que intentaban mantener su pureza moral y evitar situaciones comprometedoras. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta del párrafo 4. Esta pregunta tiene dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿Qué dirigió el nombramiento de Bernabé y Saulo, y cómo reaccionaron los demás hermanos? Vamos con la respuesta.
El nombramiento de Bernabé y Saulo fue dirigido por el Espíritu Santo, como se menciona en Hechos, capítulo 13, versículo 2. Aunque la Biblia no explica específicamente por qué el Espíritu Santo eligió a estos dos hombres, es evidente que su elección estaba guiada por la voluntad divina. Los demás hermanos en la congregación de Antioquía de Siria no cuestionaron esta decisión. En lugar de eso, respaldaron el nombramiento incondicionalmente y sin envidia. Demostraron su apoyo a través del ayuno y la oración, y les impusieron las manos a Bernabé y Saulo antes de despedirlos. Esta reacción muestra un espíritu de unidad y cooperación dentro de la congregación, lo cual debe haber sido muy alentador para Bernabé y Saulo. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta del párrafo 4, dice así. ¿Cómo apoyamos a los hermanos nombrados para atender ciertas responsabilidades? Vamos con la respuesta. Siguiendo el ejemplo de los hermanos en Antioquía, los cristianos de hoy también deben apoyar a aquellos que han sido nombrados para atender ciertas responsabilidades en la congregación. En lugar de sentir envidia, debemos mostrarles respeto y amor. Apoyar a nuestros hermanos en sus responsabilidades no solo fortalece la congregación, sino que también fomenta un ambiente de amor y cooperación, reflejando los principios cristianos de unidad y servicio mutuo. Muchas gracias. Queridos hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima, estaremos aquí también con el siguiente estudio. Corresponderá a la semana del 17 al 23 de junio de 2024. Continuaremos con el repaso del capítulo 11. En este caso estudiaremos los párrafos del 5 al 10 y la introducción a la sección 4 y el recuadro de la página 89. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.